por conectarse. Como les comentaba César, yo soy ingeniera bioinformática. Eh, Afortunadamente, digo yo, descubrí durante la carrera que más que pipetear me gusta programar, así que me dedico principalmente al análisis de los datos de genómica, principalmente, y por eso decidí después hacer un doctorado en ciencia de la computación, porque me daba cuenta como que la mayoría como de las librerías que estaban implementadas eran súper poco eficientes, muchas veces tenía mucho cómputo, pero no sabía cómo optimizarlo y por eso me dediqué ya después de lleno a lo que es el desarrollo como de nuevas herramientas para análisis de datos biológicos. ¿Por qué lo llamé así la charla? Bueno, porque me dedico principalmente como a la aplicación en inmunología para distintos seres vivos y ahora estoy trabajando también mucho con desarrollo en acuicultura. Entonces, ¿a qué me dedico? Siempre parto con un meme o algo así. Yo siento que básicamente lo que hago es jugar ajedrez con A, T, C, G y números, que son básicamente valores de expresión de estos genes, ¿ya? Entonces, me gusta mucho lo que hago porque cada posición de cómo uno va encajando, ¿cierto? Estas cuatro letras que finalmente hoy en día se transforman en terabytes o petabytes, se transforman en una historia biológica súper bonita y uno finalmente puede entender por qué las personas, por ejemplo, se enferman, cómo reaccionan, etc. Entonces, un poco de lo que hago es que es aplicar modelos de inteligencia artificial ya para automatizar tareas. Muchas veces antes, cuando yo partí con esto, como en el año 2012, 2013, como que los datos todavía podíamos abrirlos en un archivo Excel quizás, pero sin embargo, ya al nivel de tecnología en secuenciación que tenemos, ya esto es imposible. O sea, no, la cantidad de filas y columnas no me alcanza. Entonces, muchas veces uno sabe que la combinación de ciertos genes desencadena en una función y ese aprendizaje, por ejemplo, ese etiquetado, uno lo iba haciendo de manera supervisada, ¿cierto? Con la opinión de un biólogo o un profesional experto. Sin embargo, ya hoy día es imposible, ¿ya? Entonces, ¿a qué nivel yo lo voy atacando? A nivel de DNA, ¿ya? Y esto se llama genómica, a nivel de RNA, que se refiere, ¿cierto?, a una hebra, ¿ya? Y esto se llama transcriptómica, o también a nivel de proteína, y esto es la proteómica, ¿ya? Entonces, en cuanto a conocimiento, desde la genómica es mucho más desconocido, y a nivel proteómica hay más herramientas, ¿ya? Entonces, desde la aplicación de Machine Learning, lo que intento, ¿cierto?, es buscar ciertos patrones, construir modelos para hacer algunas predicciones con propósitos generales principalmente y encontrar funciones biológicas dentro de los datos, ¿ya? Sin embargo, con los modelos de Deep Learning he podido llegar a tareas mucho más precisas, convirtiendo, ¿cierto?, en una solución en realidad mucho más ajustada para un problema en particular. Y esto lo trabajo principalmente con redes neuronales para ajustar estos parámetros y así poder dar una solución principalmente a pacientes que he estado trabajando últimamente en COVID y cáncer, ¿ya? Entonces, mi primera pregunta con lo que partí fue como, ¿de qué se muere la gente? Y bueno, la respuesta fue, se mueren de cáncer y es una de las principales causas de muerte en el mundo, ¿ya? Entonces, en el 2020 se murieron 10 millones de personas a nivel mundial. Sin embargo, la OMS decía que entre el 30 y el 50% de los casos se podría prevenir, pero esto no pasa, ¿ya? ¿Y cuáles son esas causas de muerte? De pulmón, mamario, colorectal, de próstata, de melanoma, de estómago y en un 2,82% otros.
Entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel internacional con los sistemas públicos de salud? Es que las terapias están dirigidas solo a estos tipos de cáncer, que son los más comunes. Entonces, acá, por ejemplo, en Chile, el cáncer mamario tiene un tratamiento súper rápido a través del sistema público, entonces es gratuito, se puede acceder. Estados Unidos, por ejemplo, tiene bastante desarrollo en cáncer de pulmón. Sus campañas también están muy enfocadas, ¿cierto?, en prevenir, por ejemplo, y evitar que las personas fumen, etcétera. Pero, ¿qué pasa si tienes otro tipo de cáncer? ¿Ya? Es súper cara la terapia, principalmente los pacientes también llegan en una etapa tardía, por lo tanto, aquí es donde viene el enfoque. Entonces, mi primera opción fue decir, ¿cuál es la última tecnología de secuenciación que hay? Y fui muy, aspiré muy alto y me fui a ver el single cell RNA-seq. ¿Ya? Entonces, acá la secuenciación viene por célula, ¿ya? A diferencia del RNA sexual, que podíamos secuenciar el genoma, acá viene por célula. Entonces, lo que pasa es que se hace una disección del tejido y luego se ve toda la composición celular que tiene este tejido, ¿ya? Luego viene la etapa del sorting, en donde acá en el detector tenemos ciertos genes que son los targets que andamos buscando y a raíz de eso vamos separando, ¿cierto? Para luego ir a la etapa de secuenciación y construir finalmente una matriz de expresión, donde vamos a tener todas las células versus los genes y cómo estos se van expresando. Y a raíz de ahí ver todos los tipos de análisis que se puedan realizar. Bueno, en mi pregunta partió bien sencilla, ver todo el estado del arte, ver de cuántos tipos de cáncer podía conseguir en esa fecha con esta técnica y que fueran bajo, ojalá, todos iluminen, ¿ya? Entonces ahí comencé a buscar dataset, conseguí varias colaboraciones donde me pudieron enviar de distintos tipos de cáncer. Y con esto construí una super mega matriz de expresión de más de 12 tipos de cáncer. Y comencé primero a buscar cuáles son esos genes en común, ya que estaban en los distintos tipos de cáncer. Y obviamente mi primera etapa dentro de su análisis fue explorar y ver cuáles eran esos genes más relevantes. Luego reducí la dimensionalidad porque era gigante, ¿cierto? La matriz que tenía y ver cómo se agrupaban también estos genes y finalmente hacer un análisis de enriquecimiento en cuanto a sus funciones biológicas, ¿ya? Entonces, lo primero fue identificar las células, qué tipos de células tengo, ¿ya? Y dentro de la inmunología, las más importantes, por ejemplo, ahora a raíz del COVID, ¿cierto? Se habló mucho de las células T. ¿Por qué? Porque a partir de estas, ¿cierto? Vamos viendo los antígenos, ¿cierto? Y se hacen las vacunas. Entonces, acá lo que pude hacer a través, ¿cierto?, de técnicas de Machine Learning, hacer una reducción de dimensionalidad y yo sabía que si tenía ciertos genes marcadores podía identificar este clúster, por ejemplo, acá el azul corresponde a las células T, ¿ya? Los naranjos son las células B y así. Y cada tipo de célula, ¿cierto?, tiene una función en particular dentro de nuestro organismo, ¿ya? Entonces acá lo hice para melanoma, para cáncer de cuello y cabeza y así para los distintos tipos de cáncer que estaba analizando. Y se veía bien. Entonces acá luego pasé a buscar cuáles son esos términos que están asociados, ¿cierto? Por ejemplo, y me enfoqué solo en las células T, porque eran las más abundantes, de lo que más encontré experimentos, ¿ya? Y ahí busqué la CD4, la CD8 y la Treg, y empecé a buscar cuáles estaban presentes en las células malignas y también en las no malignas o que estuvieran solo en un grupo y en el otro no. Entonces acá entra todo lo que es minería de texto, ¿ya? Y ver qué es lo que está acá, que no está presente acá. O muchas veces también tuve funciones súper específicas en donde, por ejemplo, en las células malignas se expresaban de manera positiva y en las células no malignas, por ejemplo, funcionaba de manera negativa,
¿ya? Entonces también ese juego y ese análisis de minería de texto fue súper importante para encontrar de manera súper rápida, ¿cierto? ¿Cuál era esa regulación biológica que tenían las muestras? ¿Ya? Entonces acá un poco de lo que les estaba diciendo, que tenemos, por ejemplo, regulación negativa para pathways de señal apoptósica y así, sucesivamente, ¿ya? Entonces ahí fui comparando lo que se regula de una manera positiva, al otro lado se regula de manera negativa. Y esos fueron los targets principales, ¿cierto? Para proponer finalmente como nuevas terapias que puedan, ¿cierto? Enfocarse en esos genes en particulares que finalmente pueden ayudar, independiente del tipo de cáncer, ¿cierto? A que una persona pueda tener un mejor pasar durante el desarrollo de su enfermedad. Entonces, luego fue la consulta. Ok, ahora, ¿qué pasa, cierto, con Deep Learning? Y seamos también ya más ambiciosos y añadí más tipos de cáncer y más tipos de células. Entonces acá básicamente esta lista que ustedes ven en el centro, que está acá, eh, incluye casi todos los tipos de células a nivel inmunológico. Entonces, acá nuevamente hice la misma pregunta, ¿cuáles son esos genes en común? ¿Ya? Y llegué a reducir mi dataset a 44.648 genes, ¿ya? Contra 21.962 células, ¿ya? Lo cual es muchísimo. Acá el problema era que principalmente todos venían con un experimento distinto. Entonces, la regulación en cuanto a la normalización de los datos fue súper complicado porque eh, que el gen no estuviera altamente expresado no quería decir que no estuviera o que no tuviera una función importante, sino que simplemente, dado la naturaleza del experimento, que venía de este sorting que les mostraba en las diapositivas anteriores, es que no se puso el marcador. Entonces, esa fue como mi primera tarea como más complicada. Entonces, ¿qué fui haciendo? Bueno, lo primero fue ver qué es lo que hay en el estado del arte, y para eso encontré un programa que se llama Seurat, que es súper citado hoy en día, y acá tenían una etapa de calidad de control, ¿cierto? Luego un PCA, luego clustering, y acá venía la etapa de identificar cuáles fueron esos genes marcadores, para luego hacer la expresión diferencial y finalmente visualizar, ¿ya? Pero por otro lado yo dije, esto se demora muchísimo, ¿ya? Entonces, ¿qué propuse? Hacer un autoencoder y también un variational autoencoder, un modelo de deep learning para hacer toda la etapa de PCA y clase, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que obtuve a raíz de esto? El primer resultado con Seurat, claramente no podía identificar los tipos de células y me sugería que tenía 18 clústeres, ¿ya? Y yo dije, no, este resultado no me convence, dado que estoy mezclando muchos experimentos que venían de distintas preguntas biológicas que se habían hecho los investigadores. Entonces, otra aproximación que quise hacer acá fue entonces aplicar ahora mis modelos de Deep Learning y acá pude verlos un poquito mejor, ¿ya? Entonces, si bien había muchos genes que se compartían dentro de los clústeres, la identificación fue mucho más clara, ¿ya? Y también lo pude hacer de manera mucho más rápida, ¿ya? Entonces aquí sigo trabajando en implementar ahora modelos de Transformers, actualizarlo más todavía con la tecnología que tenemos hoy en día y en eso estoy trabajando actualmente, ¿ya? Y eso ahí lo tengo en desarrollo. Ya tengo algunos primeros resultados y han sido mucho más favorables y los clusters se han podido ver de manera mucho más separada, ¿ya? Y también conseguí más datos. Así que ahí espero que esa sea una de mis próximas publicaciones para poder incluirlas también en la presentación, ¿ya? Y bueno, ¿qué fue lo que encontré acá dentro de estos pathways asociados? La historia cambió muchísimo con respecto a la pregunta anterior que me había hecho, ¿ya? En donde yo separaba esto se regula de manera positiva versus acá se regula de manera negativa. Y acá las funciones
se agrupaban principalmente en cuanto a, a la respuesta con el medio ambiente. ¿Ya? Entonces aquí, principalmente en cuanto a la respuesta biológica, que antes era siempre dado desde el antígeno de cómo nuestro cuerpo está respondiendo, acá ya ver todo el panorama completo con todos los tipos de células que existen, las funciones biológicas cambiaron muchísimo y lo que encontramos fue cómo esto se va regulando con respecto al medio ambiente. Entonces, fui a mirar ahí varios detalles, ¿cierto? De cómo se hacían estos grafos, ¿cierto? Que estaban asociados a los genes que eran claves, ¿cierto? En los distintos tipos de cáncer y así proponer nuevas terapias finalmente, ¿ya? Entonces, este resultado fue súper bueno. También he podido presentarlo muchísimo dentro de la comunidad biológica al momento de decir, traten, independiente de si su enfoque en esta investigación es solo, por ejemplo, un tipo de celular, traten de incluir, ¿cierto?, en sus experimentos los distintos marcadores para que después finalmente podamos hacer este tipo de análisis. ¿Ya? Así que esto lo publicamos, ha sido súper beneficioso y hacer ciertos lazos con algunos laboratorios donde están probando ahora nuevos genes para proponer ciertas nuevas respuestas frente a posibles fármacos. Y bueno, por otro lado, llegó la pandemia, ¿cierto? Esto lo hice paralelo, ¿cierto?, a lo que estaba haciendo con cáncer y llegó el COVID, así que dijimos, ¿por qué no ver qué pasa en esto mismo, pero ahora con datos de COVID? Entonces, eh, para esto participé en dos proyectos financiados por ENIC y uno está asociado con la Universidad de Concepción, en donde estudiamos la respuesta inflamatoria y su asociación con el daño pulmonar que iban a tener nuestros pacientes que tuvieron COVID, tanto a nivel severo, moderado y asintomático. ¿Ya? Entonces, para eso medimos sobre 300 exámenes de distinta índole, perfil bioquímico, trabajamos con inmunólogos, trabajábamos con bioquímicos, trabajamos con médicos, por supuesto, con inmunólogos, medimos proteínas, etc. Entonces, eh, el kinesiólogo, por ejemplo, también midió el sueño. Entonces, tenía una cantidad de datos gigante. El equipo médico también era súper grande, pero solo yo analizaba los datos. Entonces, yo recibía la información y dije, ya, ¿qué hago? ¿Cómo combino todo esto? Porque el dinero tenía un límite, ¿cierto? Por otro lado, la pandemia avanzaba y dijimos, tenemos que dar una prioridad a cuáles son los exámenes clave para determinar, ¿cierto? Primero, la severidad del paciente. Ya, entonces ese fue el primer enfoque, porque no podíamos medirle a todos los pacientes que fueran llegando, ¿cierto? 300 exámenes, ¿ya? O sea, era por un lado inviable económicamente y por otro lado el tiempo. Así que lo primero fue ver las importancias, ¿cierto?, de los cielos, ¿ya? Entonces, por un lado, tenemos cómo nos podemos enfocar, ¿cierto?, en ver cuál va a ser la severidad, en qué se basan, y por otro lado, en el daño pulmonar, ¿ya? Entonces, si lo miramos por severidad, ciertos marcadores de ciertas proteínas son las más importantes, ¿ya? Junto con, por ejemplo, que a nivel, en cuarto lugar teníamos la respuesta de la insulina, ¿ya? Versus que si nos preguntábamos, ¿cierto?, en cuanto al daño pulmonar que tenían los pacientes, acá en este segundo gráfico, la respuesta era súper distinta porque lo que tenía mayor prioridad era generalmente los exámenes que estaban asociados a lo que realizaba el kinesiólogo, ¿ya? A DLCO, la espirometría y la edad, ¿ya? Eso también era súper importante. Entonces, eso nos dio dos indicios y redujimos, ¿cierto? Ya, ok, nos tenemos que enfocar en estos 20 exámenes y redujimos un montón el dinero que estábamos gastando por analizar a cada paciente, como así también el tiempo, ¿ya?
De esto sacamos una publicación el año pasado porque luego lo vimos también qué pasó genéticamente. Fuimos midiendo a los pacientes desde que marcaron positivo en el año 2020 hasta los 18 meses. ¿Ya? Entonces esto fue creciendo, luego medimos proteínas también, fuimos haciendo distintos análisis también de los TAC y con eso determinar finalmente cuál era el daño pulmonar que tenían estos pacientes. ¿Ya? Otro proyecto en donde participé, en donde estaba mucho más enfocado frente a la respuesta en genómica, fue con la Universidad de Santiago y ahí con ellos sacamos varios artículos y principalmente como reportes de casos súper extraños. Entonces, este es mi artículo favorito porque teníamos un paciente que estuvo 386 días dando positivo. Entonces, imagínense lo que significa tener por más de un año COVID. O sea, y no estás ningún día sano. Estás, y lo medíamos toda la semana y toda la semana el paciente arrojaba positivo. Entonces aquí la pregunta fue, ¿esto es persistencia del virus? ¿O es una persona desafortunada que se contagió de las distintas variantes? ¿Por qué? Porque este paciente era sintomático. Entonces él podía realizar su vida súper normal, se cansaba un poquito y tenía como pérdida de olfato, pero sin embargo no tenía nada más allá de eso. Entonces fue súper interesante y además puso sus vacunas, las dosis de acuerdo a la legislación que estaba sucediendo en Chile en esa época. Y lo que vimos finalmente, acá con un análisis de ancestría, fue que este paciente siempre tuvo la misma variante, ¿ya? La de Wuhan. Entonces, ya en el Ministerio de Salud acá en el país ya se suponía que no existía esta variante, sin embargo, este paciente aún la tenía como incorporada en su sistema inmunológico y ya era parte de él. Entonces fue súper interesante ver cómo su cuerpo respondió genéticamente, ¿cierto? Y finalmente terminó viviendo con el virus por más de un año. Así que ahí, bueno, tenemos varios casos que son como súper particulares y también, por ejemplo, estamos mirando ahora eh, de una población de 1.000 pacientes que tenemos a lo largo de Chile, ver cómo está asociada la comorbilidad previo a la pandemia. Entonces, porque teníamos las fichas de los pacientes en los distintos hospitales. Entonces, claro, hay varios que venían con diabetes, con hipertensión, y estos pacientes han sido como principales los que desarrollaron COVID a nivel severo. ¿Ya? Entonces, ese también es un análisis que estamos viendo ahora, porque da sus fichas, los seleccionamos, ¿cierto?, para secuenciarlos y poder seguir viendo internamente así ya con mucho detalle qué es lo que es. ¿Ya? Y por otro lado, la otra pregunta fue, preguntémonos, ¿qué es lo que está pasando con la salud mental de los pacientes? Y éticamente todos sabemos que es súper complicado como conseguir porque estos permisos para hacer los análisis de los datos, entonces dijimos, hagámoslo a través de datos en redes sociales. Así que fuimos a buscar datos en distintas APIs, la que más nos gustó fue Flickr, porque podíamos descargar tanto fotos como el texto, el post que hacía el usuario. Entonces, para eso utilizamos como etiqueta todo lo que estuviera asociado con un hashtag de depresión o de felicidad. Entonces, ahí vienen distintas técnicas de análisis de texto y de imágenes. Y lo primero que vimos fue cuáles son los sentimientos que tienen los distintos usuarios cuando postean, ¿cierto?, una foto y ver esa polaridad, ¿ya? De sentimiento positivo o de sentimiento negativo, pero de una manera que no fuera sesgada. Y por otro lado, ver también
las características de las imágenes. ¿Había algún patrón dentro de las fotos para, por ejemplo, todos los que usaban los hashtags de depresión versus todos los que usaban los hashtags de felicidad? Sí, igual estábamos en plena pandemia. Entonces, fuimos a ver primero lo que pasaba con el texto y, claro, finalmente, por ejemplo, la oscuridad, el nivel de oscuridad, depresión, ¿cierto? Aflicción mental, eran como el invierno, era como lo que más llamaba la atención y cuando, si lo ordenábamos como a nivel mundial por fecha, claro, el invierno era lo que, donde estaba el pic, ¿cierto? De estos posteos asociados a depresión. ¿Ya? Versus que post pandemia, del 2022 en adelante, lo que la gente posteaba era principalmente que debido al aislamiento que tuvieron, era el que estaba asociado a su depresión, ¿ya? Entonces, para nosotros fue súper impactante lo que pudimos ver acá, porque además teníamos los perfiles de los usuarios. Uno al momento de hacerse una cuenta, ¿cierto? Registra su edad y podíamos ver que en los adolescentes esto era tremendo, principalmente porque, por ejemplo, subían fotos en donde se estaban cortando, estaban autodestruyéndose. Y para pasar los filtros de cómo postear eso, porque si yo llego y subo una foto así, obviamente la aplicación me la va a bajar. Aplicaban filtros y así podían subirlo. Entonces, por este lado, tiene ahora el análisis visual, ¿cierto? De las imágenes que subían y la distribución de los colores. Por ejemplo, esto es de pandemia y esto es ya post pandemia y la intensidad de los colores. Si se fijan, cambia totalmente eh, este patrón de la distribución. ¿Ya? Y acá lo que nos llamaba mucho la atención era que los pacientes, por ejemplo, que tenían hashtag asociados a felicidad, sus fotos principalmente pertenecían a ambientes abiertos, en donde, a parques, por ejemplo, en la playa o en donde estaban haciendo deporte, versus que todas las fotos que eran asociadas a depresión estaban dentro de la casa. Entonces, por eso tenemos esa dispersión, ¿cierto?, de cómo se distribuían los colores dentro de las distintas imágenes y, y la intensidad de la luz. Esa era la principal característica. Es como depresión, casa. ¿Ya? Felicidad, en un ambiente externo. ¿Ya? Entonces, y también mucho asociado a deporte. Eso nos llamó muchísimo la atención dentro de las fotos que íbamos mirando. ¿Ya? Entonces, ese trabajo también lo publicamos, lo hicimos en conjunto con proyecto de grado que hicieron estudiantes del Magíster de Data Science, así que me gusta mucho mostrarlo, porque es una aplicación que salió en el momento durante la pandemia y dijimos, veamos qué APIs tenemos disponible y descarguemos datos y hagamos un análisis como de salud mental. ¿Ya? Y por otro lado, bueno, ya que he hablado mucho de humanos, seres vivos, también como otro ser vivo que se enferma también son los peces. Y acá en Chile, en el sur, hay un fuerte desarrollo, ¿cierto?, de la acuicultura. Y este es uno de los proyectos donde estoy trabajando actualmente, en donde estoy viendo cómo la temperatura afecta el estado de salud del salmón, ¿ya? Y además, cómo la implicación, ¿cierto?, de un ectoparásito que se llama Calibus, que es un piojo de mar, finalmente afecta, ¿cierto?, en la respuesta inmunológica y la defensa, finalmente, del salmón. Entonces, este es un poco el diseño experimental que se tomó, en donde tenemos de una misma región peces que están infestados y peces sanos con Talibus. Y a nivel de la secuenciación, ¿cierto? Fuimos buscando el transcriptoma
también el microbioma, porque queremos ver si hay otros virus, otras bacterias que afectan, ¿cierto?, la producción de salmón y también a nivel de proteínas. Entonces, para esto, acá en Chile por lo menos en agosto es cuando alcanzamos el mínimo de la temperatura, versus que en febrero es cuando tenemos el máximo de la temperatura. Entonces, ahí nos hicimos la pregunta biológica de cómo esto afecta, ¿cierto?, la temperatura y la respuesta inmunológica de los salmones. Entonces, medimos en las 4 estaciones del año, y lo primero que fuimos viendo es la inflamación, por ejemplo, de los filamentos branquiales, ¿ya? Entonces acá ahora además estamos incluyendo un análisis de las imágenes, estamos haciendo un modelo de redes neuronales ahí para detectar cómo esto va creciendo o disminuyendo en los distintos días, desde que tiene una infección, ¿cierto? Se genera esta herida, y como acá también se acumula moco bronquial, se generan cambios degenerativos, hay trastornos circulatorios, y también visualmente vemos que estos se colocan como pálidos los filamentos. Y por otro lado tenemos síntomas de disfunción branquial. Entonces eso nos ha llamado tremendamente la atención, que es la respuesta que obtuvimos desde los datos de secuenciación. eh, los peces, por un lado, la impresión se van cerca de la superficie, aumentan la frecuencia respiratoria y reducen su apetito. Entonces, como que el pez se aísla un poco. Y esto realmente es una respuesta al estrés causado por la deficiencia de oxígeno. Entonces, genéticamente, por ejemplo, acá hay una comparación súper importante, por ejemplo, entre el verano y el otoño. Entonces, en rosado, acá las 3 primeras muestras corresponden a muestras no infestadas versus las infestadas, y vemos que todo lo que está, ¿cierto?, como en naranjo, inmediatamente ese gen, por ejemplo, en la respuesta de los infestados es totalmente contraria, ¿ya? Y viceversa también. Esto lo vemos acá, como a partir de esto. Y acá hay 2 genes que son muy sobreexpresados con respecto al resto de los genes, ¿ya? Y lo mismo en otoño. ¿Ya? Acá tenemos genes que se están sobreexpresando versus que acá no, y lo mismo abajo. ¿Ya? Entonces ahí lo que vamos viendo, ¿cierto?, son las distintas respuestas biológicas que estos genes están desencadenando, y para eso modelamos, ¿cierto?, los distintos grafos, ¿ya?, de estas funciones biológicas y cómo juegan entre sí, y vemos que, por ejemplo, en el verano, para las muestras infestadas tenemos respuesta a nivel sináptico o una regulación negativa, ¿cierto?, de la actina y de distintos compuestos, versus que en otoño, por ejemplo, para las mismas muestras son otras las funciones que están siendo las más representativas, y por lo tanto la respuesta del salmón se adapta, ¿cierto?, a las distintas estaciones, y finalmente cada periodo asociado, ¿cierto?, a una temperatura en particular va regulándose, ¿cierto?, la respuesta que el salmón va a dar. Y acá encontramos algunas de esas respuestas, por ejemplo, que están dentro del sistema inmune con genes en particular para interleuquinas, que son muy estudiados dentro de la inmunología, como así también al sistema inmune adaptativo, ¿ya? Señales de transducción, ¿cierto? Metabolismo de proteínas, que todo esto, ¿cierto? Hacemos check en las muestras que están sanas versus que esto no pasa cuando el salmón está dañado e infestado por cálidos, ¿ya? Así que ahí estamos desarrollando actos modelos de inteligencia artificial, punto uno, para ver, ¿cierto?, a través de series de tiempo, cómo podemos predecir cuál va a ser este daño a medida que el salmón ingresa, ¿cierto?, y se genera su cultivo, porque el ciclo de vida del salmón es súper corto. Entonces no es que estos estén por años, ya creo que es 1 año y medio, 2 años,
máximo. Entonces, esto se va adaptando a medida que va fluyendo también la temperatura y el tiempo. Así que en este sentido ahora nos queda hacer la parte de proteómica y ya, los resultados han estado súper entretenidos. También la parte de metagenómica y ver qué virus y otras bacterias también están influyendo ha sido impresionante, sobre todo porque a pesar de que todo pasa en el sur de Chile, es muy distinto lo que vemos, el resultado que estamos viendo, por ejemplo, en centros de Puerto Montt versus centros de Aysén. Entonces acá yo por lo menos tengo una teoría que quiero investigar, es que además de la temperatura, también influye muchísimo el movimiento del agua, porque en Aysén, a pesar de que, por ejemplo, tenemos condiciones muy similares con otros centros que están un poquito más al norte de Chile, eh, todo el sector de los centros en donde se encuentra como al final de Chile, y ahí hay una corriente súper importante, ahí encontré muestras infectadas, estaban eh, todos los salmones totalmente sanos y así que yo creo que algo está pasando ahí con la corriente que se genera dado que se encuentran en los dos océanos y ahí quiero investigar y hacer algún modelamiento a futuro. Así que bueno, eso ha sido mi presentación. Ahí si me quieren escribir, les dejo mi contacto. Hola, estaba tratando de encontrar el micrófono. No lo podía encontrar. Mabel, ¿qué tal? Oye, Sí. excelente presentación. Estaba muy, muy interesante. Hiciste un bagaje, pero diste una clase de Machine Learning casi en todas sus expresiones. Pasaste por el análisis de texto, pasaste por el análisis genético, clustering. De verdad que te faltaron pocos capítulos de la mayoría de los libros de Machine Learning. Muy interesante. Hablaste de autoencoders. Ahí surgen varias preguntas. No, no veo muchas preguntas en el chat, pero hay mucho que conversar, digamos. Impresionante. Realmente gratamente, digamos, impresionado con tu trabajo, con tu capacidad de expresar. ¿Ah? Muy buena profesora, Mabel. También muy limpia tu diapositiva, me gustó. Me sirvió para aprender. Así que también tenemos nuestro gimnasio, nuestro gimnasio de inteligencia artificial está que arde, digamos. Hubo más de 30 personas, algunos han dado su excusa, han tenido que retirarse. Mabel, mira, me llamó la atención esa parte de los autoencoders. Hablaste de autoencoders y autoencoders variacionales. ¿Ya? ¿Puedes Sí, contarnos un poquito más detalle? ¿Usaste el software que mencionaste que era popular o eso lo tuviste que implementar tú? ¿Quién lo implementa? ¿Tu equipo? ¿Tu estudiante? sí. Cuéntanos. Yo, no, ese lo implementé yo porque lo incluí dentro de mi tesis de doctorado, porque trabajaba con una inmunóloga y mi profesor, ¿cierto?, de ciencia de la computación, y ella me decía, no, es que lo que da este software, que era Seurat, que era lo que todo el mundo estaba usando, que está en R, me decía, esto no es verdad. Esta combinación de expresión que yo veo de estos genes, por ejemplo, en esta línea, por ejemplo, lo etiquetaba el software como una célula T. Y ella me decía, esto no es una célula T, esto es una célula B. Entonces, claro, el software, como lo hacía desde PCA, ¿cierto? Y clustering, lo hacía de manera muy general, pero la profesora inmunóloga, al mirar así los detalles, yo me juntaba con ella y íbamos viendo así como, porque ella me decía, este marcador es súper importante, veamos cómo dio, qué etiqueta tiene. Y claro, las etiquetas eran erróneas. Entonces ahí yo dije, no, ya, toca implementar algo desde cero, en donde esté más asociado, ¿cierto?, a lo que biológicamente sabemos. Entonces ahí partí haciendo un autoencoder. El resultado no fue bueno al principio, eh, principalmente porque lo estaba haciendo de manera muy general y yo estaba combinando distintos experimentos. O sea, un investigador decía yo uso estos 5 marcadores y otro investigador decía yo uso estos otros 10 marcadores. Y como es un detector que es un láser, a esos los puntea finalmente en cuanto a score
en lo que yo después analizaba, ¿cierto? Mucho más alto. Pero eso no quería decir que el resto de los genes no estuviera presente. Entonces, estaba muy asociado, ¿cierto?, a cómo fue el experimento. Entonces ahí contacté a Itai Tiroch, que es como el dios del single cell a nivel mundial, y es el señor que tiene más muestras en el mundo de distintos tipos de cáncer, y lo busqué hasta que lo encontré en una conferencia, y le conté lo que estaba haciendo, y me dijo... Mira, me dijo, esto me llama mucho la atención, me dijo, porque a pesar de que yo uso en todos mis experimentos el mismo protocolo, no me había puesto a detener que en realidad la expresión genética estaba muy dependiente del marcador. Entonces, de ahí me dijo, ya, lo que me dijo, mira, voy a hacer otro experimento con otros dos tipos de cáncer, me dijo, y te voy a mandar los datos porque me dijo ahí voy a usar 18 tipos de marcadores y por eso después en la segunda vez que yo corro el análisis, yo ya tengo a disposición todos los tipos de células, porque él usó los distintos marcadores. Entonces ahí ya hago mi implementación del Variational Autoencoder y ahí simplemente se añaden dos compuestos, no, o sea, no compuestos químicos, sino que dos variables estadísticas que son la mediana y la varianza. Y ese simple ajuste, añadir ese simple dato estadístico, hace en realidad que mi clustering, mi reducción de la dimensionalidad, ¿cierto?, sea mucho más ajustada, ¿cierto?, a la verdad biológica que yo sabía. ¿Ya? Así que eso hizo mucho la diferencia. Después fuimos afinando, fuimos ajustando los hiperparámetros que estábamos usando para que el resultado y siempre la precisión sea mucho mejor. Pero más que el tiempo de cómputo o la optimización que podíamos darle al algoritmo, lo que a nosotros nos importaba es que nos diera como una verdad biológica, que lo que sea célula T sea célula T, que lo que sea célula B sea una célula B biológica. Estás muteado. Yo estaba Hola, viendo porque los estudiantes tienen Sí. acá una actividad, entonces estaban Ah, gritando. ya. Sí, oye, mira, está interesante tu relato, destaco tu personalidad para hablar con el gurú, digamos, a veces, muchas veces uno no se atreve a hablar con ese gurú y hace la diferencia, porque él puede tener los datos, puede tener contacto, y ganándote la confianza, ese gurú también puedes abrir puertas para acceder a buenas revistas y estar ahí, digamos, en la cima. Por lo que veo, eso sucedió, así que también te felicito por esa personalidad, ¿no? No siempre, digamos, la persona que es buena haciendo la investigación es buena también en otros aspectos. Por ejemplo, esto que tú estás mencionando, aquí se conjugaron esos dos elementos, así que qué fortuna. Mira, hay un comentario en el que me mandaron por interno, probablemente Ya. quizás Jimena Badilla, quizás se equivocó, era para todo. Mira, hay una consulta, mira, se aplicaron algunas técnicas para explicar los resultados entregados por la aplicación de algoritmos de Machine Learning y Deep Learning, considerando que estos son vistos como cajas negras. Entonces, la pregunta, si quiero redondeando, digamos, la pregunta es, ¿para ti Machine Learning son todas cajas negras o trabajas cajas blancas, te metes al interior de los algoritmos para Sí, hacer cosas? sí, yo le meto muchísima mano, sobre todo porque tengo el cómputo. Entonces, por un lado, trato de optimizar. Entonces, si hago un batch, por ejemplo, de los datos, intento que sea lo menos sesgado posible. ¿Ya? Y si uno solo le da a correr de manera automática, como viene preentrenado el modelo, no, los resultados son súper malos. Entonces, claro, yo creo que a mí lo que me ha dado un plus en la vida es que pasé por el laboratorio, pasé por la pipeta. Entonces, sé muy bien lo que pasa en el laboratorio y todo eso lo traduzco finalmente en un parámetro al momento de crear un modelo. Entonces, yo veo muy bien qué es lo que pasa en el control de calidad. Si mis muestras, por ejemplo, al final, siempre en la secuenciación pasa mucho que se salen solo las colas poli A y uno ve A,
Y entonces ahí uno tiene que decir, no, tengo que cortar mi muestra, si la hice de 200 pares de base, la corto en la 150 porque hasta ahí me está entregando material. Entonces, todas esas cosas yo siento que me han ayudado muchísimo porque pasé por el mesón. Entonces, yo creo que eso fue lo que me ha dado un plus y claro, ahora no me dedico a hacer ningún experimento y para mí ya son servicios o directamente colaboraciones que tengo con distintos laboratorios y me dedico al análisis, pero yo siempre les pregunto, oye, mándame el protocolo que utilizaste, entonces así lo veo y lo transformo, ¿cierto?, en una caja blanca al momento de crear el modelo de análisis de inteligencia artificial. Comprendo, mira. Qué bien. Mira, Stephanie Álvarez nos escribe desde Medellín, Colombia. Hola, Stephanie. Mira, dice, estoy realizando una investigación con técnica de clustering. ¿Podrías compartirnos los papers que has trabajado para referenciar? Ujú. Mira, Sí, sería bonito que conversaran. Quizás podrías compartirle tu sí, correo electrónico. sí, te voy a dejar mi correo ¿Mm? sí, para Ah, que me escribas. muchas gracias, Mavi. Sí, sí, sí. Felicitaciones. Gracias. Estoy muy Gracias. encantada con tu presentación. Soy de la Universidad Nacional de Colombia. Discúlpame si puedo Ya. abrir acá un momentico cámara para que nos Ah, un veamos. placer. Eh, no, encantada de ver mujeres en este gremio. Me gusta mucho, es muy inspirador. Y pues quisiera referenciarme con tu trabajo para mi tesis doctoral también, que lo estoy haciendo en Ingeniería en Sistemas, acá en la Universidad Nacional de la sede de Medellín. Ya. Oh, bien, felicitaciones. Sí, Éxito. bueno, yo también trabajo mucho en género. No quise hablar de género en esta oportunidad porque con César habíamos hablado más de agricultura, pero ahí, Sí. si quieres, busca mi perfil de escolar y tengo algunas publicaciones también como de los sesgos de los modelos de IA en cuanto a género. Perfecto, vale. Ya te debo registrar. Qué bien. Bueno, podemos, mira, coincidentemente hay un paper que compartí por ahí en el chat. He hecho un trabajo con gente bioinformática que tenía que ver con aprendizaje semisupervisado, tiene que ver con piojos de mar también en salmones. Ah, ya. Bastante relacionado. Lo que tú estás presentando tiene que ver con genes, pero mi punto no va tanto en hablar de detalles de ese artículo, sino que mi perfil es un perfil informático, he trabajado en esos Mm. proyectos y en otros proyectos del área de ingeniería que se separan del área de informática, pero esto hace que tú tengas un perfil muy especial. Cuando tú hablaste de salmones, hablaste de las muestras como si tú hubieses estado en el proceso de la toma de muestras. Entonces, para mí, básicamente a mí me llega el Excel, por decirlo de una manera Claro, burda, y de ahí en adelante comienza mi trabajo, pero tú vas más allá. Entonces, es así en el caso de los salmones. Cuéntanos un poquitito qué significa ir más allá sí. en la parte de extracción de datos. Bueno, nosotros tenemos un equipo de la USACH que va a sacar las muestras. Yo recibo directamente, por un lado, los datos de las empresas que tienen conectados sus sensores. Entonces yo voy recibiendo cada 15 minutos la salinidad, ¿cierto? La presión, el oxígeno, etcétera. Y después las chicas toman sus muestras, pero además la empresa nos envía salmones de esos centros que están siendo criados también en el laboratorio, en la USACH. Entonces yo ahí voy, trato de ir una vez al semestre y visitarlos y recoger los datos. Y también voy midiendo, me he metido incluso como en la parte eléctrica de los sensores, que no es mi dominio para nada, pero por ejemplo yo veía, claro, que no sé, durante 2 horas, por ejemplo, en el invierno estaba recibiendo 18 grados Celsius y yo decía, no, esto es imposible. O sea, en este mes no debería haber más de 9 grados en la temperatura del agua. Y ahí ya, meterme, optimizar cómo recibir eso y tener por un lado, ¿cierto?, los peces que están siendo tratados versus, porque esto es igual que los humanos, a los peces también se les hacen vacunas, etcétera, pero yo encuentro que son maravillosos, sobre todo en invierno es cuando tienen como su pic en respuesta inmunológica porque están siendo infestados, pero la temperatura es como que estuvieran en su hábitat ideal
Entonces, biológicamente responden súper bien y ahí es cuando los salmones crecen. Entonces, ahí hay, ¿qué es lo que yo veo después en esta red biológica? Desarrollo muscular, principalmente. Y claro, después si lo peso, lo mido, realmente, claro, el salmón aumentó, no sé, en 200 gramos, por ejemplo, su tamaño. Entonces, voy viendo eso y me voy haciendo como estas historias biológicas de cómo en realidad el ecosistema en su conjunto están haciendo que el salmón responda biológicamente de esta forma. Versus que en el verano, ahí la infestación del piojo ahí ya se dispara. Más todavía en las zonas en donde los humanos estamos cerca, la contaminación humana le ha hecho pésimo al desarrollo, ¿cierto?, de los salmones, de los moluscos también. Eh, entonces, ahí se detiene el crecimiento del salmón y lo único que está haciendo inmunológicamente es defenderse y sobrevivir. Entonces, igual que nosotros. A nosotros nos pasa al revés. En el invierno lo único que estamos haciendo es sobrevivir al resfriado, versus que en el verano estamos bien, estamos felices y como que no nos enfermamos de nada. Versus que, por ejemplo, los niños, quienes tienen hijos, acá en Chile por lo menos como que es sabido que junio y julio agosto, los niños en los jardines son un foco infeccioso de un caldo de cultivo de cosas y que finalmente los transmiten, ¿cierto?, a los padres, los adultos, y tienen la licencia médica, etcétera. Y acá es lo mismo. Entonces, claro, estamos preocupados, ¿cierto?, como de defendernos de todos los factores externos que nos están atacando. Entonces, como que ahí toda la energía del salmón, digamos, se basa en defensa. Defensa, ¿cierto?, de patógenos. Versus que en el invierno la infestación es mucho más baja, la carga de Cálibus, y sin embargo, entonces ahí la respuesta inmunológica dice, ok, estoy como en mi estado ideal, por lo tanto voy a crecer, voy a engordar, voy a desarrollar musculatura y está en su peak ideal. Entonces, yo lo encuentro fantástico y cuando veo cómo se hacen estas redes, por más allá que un algoritmo, ¿cierto?, encuentra estos patrones, etcétera, y yo lo voy ajustando de manera que quede como lo más preciso posible, veo estas conexiones y es como sí, biológicamente todo tiene sentido y encuentro que nuestra función inmunológica es maravillosa. Maravillosa tu charla y de verdad que estoy impactado felizmente, digamos, de poder tenerte en nuestra fila, digamos, investigando, haciendo cosas. Desde regiones también, tenemos que decirlo, Ujú. eso es otro punto Sí, a favor. Así que un placer contar contigo en esta charla y ya estamos un poquito pasaditos 2 minutos. Estoy mirando la hora, siempre estoy con un ojo en la hora. Sé que todos estamos muy ocupados y también le agradezco a toda la audiencia por darse el sí. tiempo de poner atención, de participar, de interactuar. Y si les interesa esta charla, van a venir más charlas a final, la última semana de cada mes. Si sacaron un ticket en el sistema y colocaron ahí que querían recibir notificaciones, le van a llegar automáticamente las nuevas charlas y ojalá podamos contar con todos ustedes en lo siguiente. Es solamente 1 hora al mes y por lo tanto yo creo que vale la pena porque estamos todos en una misma sintonía y somos todos latinos, tenemos muchas cosas en común. Entonces creo que tenemos que juntarnos. Somos poca gente que hacemos este tipo de investigación y es mejor estar juntos, ¿no? Se puede generar magia. Listo, Mabel, que Sí. estés muy bien. Gracias, César, por la invitación. Muchas Gracias gracias a y todos. Que gracias a estén muy todos, que estén bien. muy bien. Nos Chao. vemos. Chao.